día. El día de hoy les platicaremos acerca del tema de la Sociedad de Nueva España 1521-1821. Enseguida presentaré a mis compañeros: Gabriela Navas Reyes, Luis Carlos Jiménez López, Jimena González Pérez y su servidor Sergio Leonardo García García, que estarán compartiéndonos información sobre este tema. La Sociedad de la Nueva España, 1521 a 1821. La Nueva España, que abarca desde la conquista de México en 1521 hasta la independencia de México en 1821, fue una sociedad compleja y jerárquica. Con la caída de Tenochtitlan en 1521, el antiguo imperio mexicano dio paso a un nuevo régimen colonial, conocido como la Nueva España, una entidad creada por la corona española para administrar los territorios conquistados en América. Esta etapa, que se prolongó por 3 siglos hasta la independencia en 1821, transformó profundamente la estructura social del territorio, combinando elementos indígenas, europeos y africanos bajo un sistema de dominación colonial. La sociedad novohispana no fue homogénea, sino que se organizó jerárquicamente según criterios reales y económicos. Desde el principio, los conquistadores impusieron un modelo social eurocentralista, donde el lugar de cada persona en la sociedad estaba determinado por su origen étnico y su relación con el poder colonial. Este orden no solo determinaba quién podría acceder a los cargos públicos o la educación, sino también quién tenía derechos legales, accesos a tierras o libertad personal. A pesar de estas desigualdades impuestas, la Nueva España también fue escenario de una inmensa mezcla cultural y social. El mestizaje, tanto biológico como cultural, dio origen a una sociedad diversa, con múltiples identidades, costumbres y formas de vida que influirían profundamente en el desarrollo de México como nación. Entender cómo estaba organizada esta sociedad es clave para comprender tanto los conflictos sociales de una época como las raíces de la cultura mexicana actual. La sociedad de Nueva España estaba basada en una estructura jerárquica social conocida como el sistema de castas. Ese sistema clasificaba a las personas según su posición económica y su acceso de poder y su trato ante el rey. En la estructura social se divide entre peninsulares españoles nacidos en España, que ocupaban los cargos más altos en la administración y en la iglesia de criollos, españoles nacidos en América que eran considerados inferiores a los peninsulares, pero que tenían una gran influencia en la sociedad indígena. En la población activa de América, fue sometida a la conquista y la colonización afrodescendiente, esclavos y libertos, que fueron traídos de África para trabajar en las plantaciones y minas mestizos, personas que eran ascendientes mixtas españolas indígenas que ocupaban una posición intermedia en la sociedad. En la cúspide de la pirámide social estaban los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en Europa. Estos eran considerados los más puros y eran los únicos que podían ocupar los puestos más altos en la administración colonial. El ejército y la iglesia tenían un cargo de poder económico y político, que controlaban buena parte de las tierras y el comercio justo por debajo de los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Aunque también eran blancos y ricos, sufrían discriminación entre los peninsulares, ya que se les excluía de los cargos más importantes. Esta atención entre peninsulares y criollos crecería con el tiempo y sería una de las causas principales del movimiento de la independencia. En el nivel intermedio se encontraban los mestizos, productos entre la unión de españoles e indígenas. Este grupo creció rápidamente y llegó a ser parte significativa de la población. Aunque muchos vestidos eran trabajadores, artesanos o soldados, algunos lograron acceder socialmente y tenían educación o conexiones con familiares poderosas. Más abajo estaban los indígenas que continuaron durante la colonia. Concretamente eran vasallos del rey de España. Les otorgaban ciertos derechos y protecciones. En la práctica eran explotados por medio del tributo de trabajo forzado en las encomiendas y marginaciones. Fueron muchos obligados a abandonar sus lenguas y creencias religiosas, aunque también resistieron conservando parte de su identidad cultural. En la base del sistema social estaban los africanos esclavizados y sus descendientes traídos a Nueva España
para suplir la mano de obra de los indígenas, que no podían proporcionar en ciertas regiones. Los afrodescendientes desempeñaron trabajos pesados, especialmente en minas y haciendas y ciudades. Algunos fueron liberados con el tiempo, formando una pequeña clase de libertos, pero en general enfrentaron discriminación y pocas posibilidades de acceso social. Este complejo sistema social fue formalizado a través del sistema de castas, que no solo clasificaba a la población, sino que también controlaba sus derechos, su vestimenta, sus oficios y hasta dónde podían. Las castas mezclaban diferentes grupos como mulatos, zambos, castizos y etc. Daban lugar a una rígida burocracia racial. Sin embargo, a pesar de las divisiones impuestas, hubo una importante mezcla cultural en la vida diaria, especialmente en las ciudades y pueblos. Los distintos grupos convivían, compartiendo tradiciones, alimentos, religiones y formando expresiones artísticas. El catolicismo, por ejemplo, se convirtió en una herramienta de control social, pero también fue transformada por las creencias indígenas de un sincretismo religioso que aún persiste en México. Con el tiempo, la rigidez de las castas comenzó a debilitarse especialmente en el siglo XVIII, cuando las ideas ilustradas y los movimientos sociales en Europa comenzaron a cuestionar el orden colonial. El resentimiento de los criollos, las desigualdades entre castas y la explotación de los grupos indígenas y afrodescendientes generan tensiones sociales que desembocarían en la lucha por la independencia. La agricultura fue la base de la economía en la Nueva España, con cultivos con el azúcar, el trigo y la caña de azúcar. La minería fue otra actividad económica importante, con la extracción de plata y oro en lugares como Zacatecas y Guanajuato. El comercio fue fundamental para la economía de la Nueva España, con la exportación de productos como la plata, el azúcar y el tabaco. La religión católica fue fundamental en la Nueva España y la Iglesia jugó un papel importante en la sociedad. La Nueva España fue un periodo de gran florecimiento artístico y arquitectónico, con la construcción de catedrales, conventos y edificios civiles. La educación fue limitada en la Nueva España, pero hubo algunos centros de educación importantes, como la Universidad Nacional Autónoma de México. La conquista y colonización de América fueron procesos violentos que tuvieron un impacto profundo en la población indígena. La sociedad en la Nueva España fue muy desigual, con grandes diferencias entre los diferentes grupos sociales. Hubo varias rebeliones y movimientos de resistencia en la Nueva España, como la rebelión de los indios yaquis y la conspiración de los insurgentes. El resultado de todo ello fue Nueva España, un sincretismo cultural, social y religioso donde la cultura castellana, el orden europeo y la fe cristiana cohabitaron con un criollismo diferenciador, a la vez que con resistencias, indiferencias y asimilaciones indígenas no del todo definidas y mucho menos concluidas. Todo este proceso nos lo muestra a lo largo de 6 capítulos y anexos. La población indígena, la corona, la iglesia y la cultura criolla, protagonistas que tienen papeles diferentes, antagónicos, en ocasiones convergentes y en algunos casos coincidentes. El impacto de la conquista y confrontación de dos naciones. Se trata de un primer intento por ponerse en manifiesto las características y solidez del sistema educativo mesoamericano previo a la conquista, solidez que llevó a las autoridades y primeros misioneros no solo a respetar parte de la estructura social indígena, sino a implicarla en la obra educadora. La puesta en práctica de internados estratificados para indígenas constituyente un ejemplo de esa antemperación. El dilema colonial, la educación indígena y cultura criolla. En él se describe el devenir de tres referentes que condicionaron sobremanera la civilización americana. En primer lugar, se aborda el estudio de las prevenciones y negativa inicial a la formación sacral de indios y mestizos, para a continuación comentar su consideración como en sujetos de formación religiosa. En segundo lugar, se analizan las circunstancias de la formación profesional y laboral en indio, causa que, aunque estuvo aderezado por varios y numerosos conflictos, fue una de las vías claves en la socialización de la cultura indígena. Problema que inicialmente se abordó adoptando posturas respetuosas con las lenguas autóctonas, que se tradujo en una proliferación abundante de castillos y cartillas.
y mestizos. Para a continuación comentará su consideración como sujetos de formación religiosa. En segundo lugar, se analizará las circunstancias de formación profesional y laboral. Que aunque estuvo aderezado por variados números conflictos, fue uno de las vías clave en la socialización de la cultura indígena. El capítulo se cierra con el tema castellanización, alfabetización, problema y inicialmente se aborda adaptando posturas respetuosas con las lenguas autóctonas, lo que se tradujo en una profanización abundante de catecismos y cartillas bilingües para posteriormente, tras la aprobación de los decretos tridentinos en 1563 y la institución de oficio americano en 1571, prevenciones que derivan en una mayor atención para castellanización. El tema de la humanidad y la reforma católica es una analización en el tercer capítulo. La educación de los criollos y el espíritu de la... En él se pone de manifiesto el asentamiento de una sociedad criolla que se produce los modelos de la sociedad estamental castellana y Europa y encuentra sus causas de proyección cultural a través de la fundación de universidades. Especialmente interesantes son las reflexiones sobre la fundación de la Real y Planificación, las dificultades de acceso a la cultura superior de la indio, las reglamentaciones que respecto estableció el obsiso Falops y el importante papel de los jesuitas en el desarrollo de la enseñanza y medio y la educación femenina, tema recurrente en la obra del Pilar González, es abordado en el capítulo 4 con un título sumamente sugerente de Luis Bis Fernández de la educación femenina en la Nueva España. Una vez más, Pilar González nos introduce con un conocimiento profundo de la realidad sociocultural de la época en el acceso de la mujer no hispana al mundo de la cultura y la educación. Después de un breve repaso y análisis, la postura de diferentes humanistas y personajes nova hispanos como Juan Díaz de Ars, Sor Juana Inés de la Cruz, Fernández Lizardi, planteó cómo se aborda la educación en la mujer según se fuese un india criolla. En primer lugar, trata la aparición de colegios para mujeres indígenas y la dificultad que al respecto encontró el obstáculo. Zumárraga analiza igualmente la obra fundacional para mujeres de Vasco de Quiroga. Finalmente hace un recorrido sugerente por la selectiva educación criolla que se adentra en la preparación de las maestras y catálogos de y termina aludiendo a distintas fundaciones colegiales para niños necesitados. El tema de la educación o forma es abordada en el capítulo 5, los espacios de la educación informal y la vida. Es aquí donde la fragmentación y los intereses de los diferentes actores se hacen más marcados. Con un enfoque preferentemente sociológico, Pilar González plantea cómo la clerencia a través de y homilias fue conformado una mentalidad axiológica donde al lado de temas tradicionales de sus propiedades y dignidad. Los sermonarios de Montesino, las casas y Fray Bernardo de Veracruz son traídos a colación por Pilar González en mostrar la pluralidad moral de la obra. La pluralidad moral de la obra misional, no menos importante, es la cuestión de los agentes educativos y de los... La doctora González repasa en este aspecto el papel que se desempeña, entre otros, las biografías, las directricas de la corona, funciones de congregación, reducciones y encomiendas. En el último de los capítulos, la ilustración por decretos y la modernización educativa se refiere al peso de la ilustración en la transformación de la cultura novahispana. En él se plantean diferentes medidas orientadas a la sustitución de la elecresía regular por la elecresía secular y se detecta la educación social y popular llevada a cabo por numerosos obispos, Fray José Lanciego, Antonio Loranzana, las consecuencias de la expulsión de jesuitas y el estado de cultura. En conclusión, la sociedad de la Nueva España fue compleja y jerárquica, con una estructura social que reflejaba la conquista y la colonización. La economía se basó en la agricultura, la minería y el comercio. Y la cultura fue influenciada por la religión católica y la tradición española.
Sin embargo, la sociedad también estuvo marcada por conflictos y desafíos como la desigualdad social y las rebeliones y movimientos de resistencia. Racismo y discriminación. La sociedad novohispana era profundamente racista, donde el color de piel y el origen étnico determinaban el estatus social. El sistema de castas se desarrolló un complejo sistema de castas que reflejaba las diferentes mezclas raciales, creando una jerarquía social basada en el origen. Existían grandes diferencias económicas entre los grupos sociales con los peninsulares y criollos ricos controlando la tierra, el comercio y la minería. La sociedad novohispana se organizaba en una estructura piramidal con los españoles en la cima y los indígenas y esclavos en la base. La Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la sociedad novohispana, incluyendo en la vida religiosa, cultural y educativa. Hubo un proceso de transculturización donde las culturas indígena y española se mezclaron, dando origen a una nueva cultura novohispana. Resistencia indígena. A pesar de la dominación española, los indígenas mantuvieron sus propias culturas prácticas, resistiendo la imposición de la cultura española.